Jesús sigue entre nosotros. Esta es la realidad del libro de los Hechos y de la vida en Cristo Jesús a la que tú y yo hemos sido llamados. Hace toda la diferencia. Esto no es una serie de reglas, esto no es una nueva religión, esto no es que ahora me hago miembro de otra institución, aunque puede que todas esas cosas sucedan, la realidad, la maravilla de la vida en Cristo es que Jesús dijo: yo no los dejaré solos, yo vendré a ustedes, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y esto es lo que vemos en el libro de los Hechos. Esta es la experiencia que ellos tuvieron. Sin embargo, tener a Jesús entre nosotros no significa que la vida se convierte en un día de campo y que todo ahora es a gusto y cómodo. Al contrario, es una aventura. Y hoy vamos a leer acerca de uno de esos momentos así tremendos en que esta aventura se puede tornar. No le tengas miedo a la aventura. Jesús dijo: en el mundo va a haber aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, ¿sí? Así que entrarle a un peligro, a una aventura, a un desafío, sabiendo que ya lo tenemos ganado, pues eso es mucho mejor que si no tienes seguridad que va a pasar. La gente de este mundo vive con tanta incertidumbre, siempre temiendo por el futuro porque es incierto, pero nosotros no, porque nuestro futuro está asegurado en la victoria de Cristo. Hechos capítulo 19, verso 23. Pablo está en Éfeso. Pablo envió a sus ayudantes a otra parte, pero él se queda en la región de Asia, donde está Éfeso, por algún tiempo más. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, es decir, de los creyentes. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa o Diana, la diosa de los griegos, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo: compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente, dice, no solo en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio, sino también de que el templo de la gran diosa Artemisa o Diana sea menospreciado y que la diosa misma, a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero, sea despojada de su divina majestad. Ahora, estos plateros estaban revolviendo dos malas cosas. Uno, el amor al dinero, y dos, la religión falsa. Y casi siempre van a ir combinadas, ¿sí? La gente que aboga por una religión, la gente que pelea y que tiene un celo religioso, a veces hasta violento, no solamente tiene en mente el honor de su religión, sino otros intereses también, otras cosas que su supuesta religión le otorga. Así que detrás de la oposición al mensaje de Cristo, casi siempre va a haber malos motivos. Para nosotros es importante entender eso y para nosotros saber orar de una manera efectiva en contra de aquello y poder nosotros caminar en victoria. Ahora, al oír esto, se enfurecieron y empezaron a gritar: ¡grande es Artemisa o Diana de los Efesios! Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. Pablo era entrón. Pablo no le tenía miedo a las cosas. Ya una vez lo habían apedreado hasta la muerte y Dios lo había levantado. Ya en otras lo habían azotado sin cansancio, lo habían azotado sin misericordia.
Entonces, él no le tenía miedo al sufrimiento, pero gracias a Dios no estaba solo y otros le impidieron hacer algo imprudente. Había confusión en la asamblea. Cada uno gritaba una cosa distinta y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Esto es común en las multitudes. Cuando tú veas una turba de gente, la mayoría no sabe ni siquiera de qué se trata. No te dejes llevar por una turba. Dice, los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante y algunos de entre la multitud los sacaron para que tomara la palabra. Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por 2 horas. Grande es Artemisa de los Efesios. 2 horas sin parar esta gritería. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y dijo, ciudadanos de Éfeso, este es un político. ¿Acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten ahí sus acusaciones unos contra otros. Vamos a detenernos un momento. Algunos elementos importantes que necesitamos ver aquí. 1. Hay personas que puede que no conozcan al Señor y que inclusive sean parte de un sistema de creencias equivocado y sin embargo tienen sensatez. Sin embargo, opera prudencia en sus mentes y en sus vidas. Esto es lo que vemos nosotros aquí con este gobernante. Es importante para nosotros entender que no por ser alguien inconverso, yo siempre voy a tener la razón y él siempre va a estar equivocado. A veces nosotros encontramos, especialmente en las autoridades, que Dios también, aunque ellos no lo conozcan, los guía a actuar con sabiduría. Finalmente, nosotros vemos que Dios ha establecido gobierno para mantener la paz, para mantener orden. Por eso a nosotros se nos enseña a obedecer a nuestros gobernantes siempre y cuando no nos pidan que hagamos algo que ofende al Señor. Así que termina este funcionario diciendo, y si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Era una turba enardecida, miles de personas gritando desaforados por horas y horas, y una autoridad, que Dios establece las autoridades, disipa todo aquel peligro. Así que vemos que Dios opera a través de su Espíritu, pero Dios también gobierna en la tierra en muchos elementos que quizá nosotros no pensaríamos. El cielo siempre gobierna y en eso podemos siempre descansar.